Buenos días, profesor. Somos el grupo 10. Vamos a presentar nuestro trabajo final de reporte macroeconómico. Nos tocó presentar el país de Canadá y les voy a decir el integrantes. El primer integrante es Francisco Jean-Pierre Álvarez García, Sabina del Rosario Vázquez Romero, Marjorie Fabiana Vilca Romero Aroste, Lucero Yamile Yauri Benítez y quienes hablan de Noemí Ceballos Palomino. Voy a dar el pase a mi compañera Marjorie. Buenos días, profesor. Hoy les vengo a hablar sobre la economía de Canadá. Bueno, mi grupo y yo hemos hablado de diferentes puntos de este país, entre ellos sus sectores más relevantes en el mundo, que sería la minería y los alimentos. Por ejemplo, en el 2017, en el sector de minería, Canadá obtuvo el primer puesto en productor de potasa y en el segundo de urano. En alimentos, mediante el paso de los años ha subido y ha bajado, como todo. Por ejemplo, en los años 2011 y 2012 obtuvo el mayor, que sería el 1,6 de producción y de ganancias. Y en los servicios financieros fueron de 4,2% en estos años también. Otro punto sería también el tipo de cambio que tuvo Canadá en los últimos años, el cual hacía que el exhorto de la exportación canadiense se haga mucho más difícil y variaba cada año. Em, y bueno, a pesar de que en estos últimos años Canadá ha sufrido mucho con el tema del COVID, como se ve en el cuadro, que en el 2020 hubo más pérdidas. Bueno, Canadá supo sobrevivir, sin embargo, se endeudó más con la deuda externa. Sí, pero prefirió ayudar más a los ciudadanos que habitan en este país, ya sea con alimentos o algunos bonos igual que en Perú. Bueno, le doy el pase a mi compañera Lucero. Dos, sector real. PIB nominal, crecimiento del PIB nominal porcentual anual de Canadá en los años 2003 y 2018. En el 2003, Canadá obtuvo un 3,8%, en el 2004 un 3,9%, en el 2005 un 5,0%, en el 2006 bajó a un 4,2%, en el 2007 tuvo una ascendencia a 6,9%. En el 2008 bajó a 1,0%, en el 2009 también bajó a menos 2,9%. En el 2010 a un 3,1%, en el 2011 a un 3,1%, en el 2012 a un 1,8%, en el 2013 a un 2,3%, en el 2014 a un 2,9%, en el 2015 a un 0,7%, en el 2016 a un 1,0%, en el 2017 a un 3,0% y finalizando el 2018 a un 2,4%. Siguiente diapositiva. En PIB per capital a precios actuales en Canadá. En el 2003 tuvo $28,302 y subió en el 2008 a 46,000. PIB real. PIB per capital a precios actuales en Canadá. Comenzando con el 2003, tuvo $28,302 y subió en el 2008 con $46,706. Y bajó en el 2009 a $40,932. Y subió en 2011 con $52,223. Y se mantuvo hasta el 2013
con 52.635 dólares. Bajó en el 2016 con 42.315 dólares y finalizó subiendo en el 2018 con 46.453 dólares. Siguiente diapositiva. Bueno, ahí se ve en el PIB real como principal indicador económico y esos son los valores. Y también se ve en el PIB real los sectores, los valores de los sectores primario, secundario y terciario en los años desde el 2015 hasta el 2018. Siguiente diapositiva. Estructura económica. En el sector primario se basa en la agricultura, en la minería y extracción del petróleo y gas. Y bueno, en la agricultura la importancia económica es a nivel doméstico y la producción agraria primaria se supone en un 2,16% del PIB del país. Dentro de la agricultura se procesa y transforma el cultivo de cosechas, fundamentalmente el del trigo y otros granos, generando aproximadamente un 5% del PIB. Y la industria ganadera procesadora de carne son los principales sectores de la economía. En la distribución territorial, la distribución de cultivos es muy variada. Las explotaciones hortofrutícolas son las más intensivas en las provincias orientales, como Ontario, Quebec, Nueva Escocia, etc. El número de explotaciones agrícolas de Canadá ha disminuido de manera continua, debido a que las innovaciones tecnológicas suponen mayores beneficios en explotación agrarias de mayor extensión. En el comercio internacional, las oportunidades de exportación son fundamentales para el crecimiento de la agricultura canadiense y la mayoría de las industrias agroalimentarias. Los sectores más importantes para la exportación son semillas y aceites vegetales, fundamentales soja y colza, cereales fundamentales como trigo, productos preparados de marisco, legumbres y principalmente judía y guisante seco. En la minería y extracción de petróleo y gas, la importancia económica, ya que Canadá es una de las naciones mineras más importantes del mundo, donde se explota la extracción de más de 60 metales y minerales. El sector minero ha sido decisivo para el desarrollo del país y en el 2018 representó el 7,8% del PIB y 2.702.300 empleados. Canadá es el cuarto producto mundial de petróleo y cuenta con las terceras mayores reservas a nivel mundial. Además, es el cuarto productor de gas natural con cuota del 5% a nivel mundial. En la distribución territorial, tras un importante descenso en la actividad minera como consecuencia de la recesión en 2009, el número de proyectos aumentó hasta alcanzar su máximo en el 2011. Desde entonces, como consecuencia de la bajada en los precios de las materias primas, se produjo un descenso de la producción minera. Por sectores, en 2018 destaca el crecimiento de la producción de potasio y oro. En potasio a un 26% mayor y en oro un 9%. Los minerales y los no metálicos crecieron un 2,8%. En el sector secundario, siguiente diapositiva. Ya. En el sector secundario, el PIB representa un 19,9% del PIB. Dentro de ello, los dos subsectores de mayor importancia son el de industrias de la alimentación, que equivale a un 13,6%, y el de equipos de transporte a un 13,3%. En el sector de construcción, la importancia económica es una de las industrias más importantes de Canadá. Tuvo una contribución de 7,3% del PIB en el 2018 y empleo hasta de 1.437.000 personas.
El efecto de la crisis sobre el sector de la construcción se hizo sentir en el 2008 y 2009. Sin embargo, a partir del 2010, con el apoyo del sector público, comenzó la recuperación del sector y creció a un buen ritmo hasta el 2014. En manufacturas, la importancia económica, ya que se debe que son más importantes del país, de equipos de transporte, alimentación, petróleo y productos de carbón, como productos químicos y metales básicos. En el sector manufacturero ha sido uno de los soportes del crecimiento desde finales de década, de los años 90, con una cuota del PIB del 16% en el año 2000. En distribución territorial, prácticamente la mitad de toda una producción industrial canadiense se localiza en Ontario al 46% y casi un cuarto en Quebec con 24%. En energía, Canadá se encuentra entre los mayores productores del mundo de energía, específicamente en el sexto productor mundial con el 3% de la ganancia. Es autosuficiente energéticamente y es la mayor fuente de abastecimiento de Estados Unidos. Siguiente diapositiva. Sector terciario. El PIB en sector terciario, el sector es uno de los servicios principales del sector de la economía, representando el 70,3% del PIB y da empleo a 79% de los trabajadores. Aunque los servicios inmobiliarios representan el subsector más importante, los servicios de venta al por mayor y minoristas, finanzas y seguros son los que más han crecido sobre los últimos 4 años. Sector financiero. El sector de los servicios financieros y seguros es un gran contribuyente al desarrollo económico de Canadá. Así, en el 2018 empleó a más de 828.800 personas con sueldos que se sitúan por encima de la media del país y representó el 6,6% del PIB canadiense. El sector de los servicios financieros canadienses está compuesto por los bancos, compañías y fideicomisos y prestamistas, cooperativas de ahorro y crédito, aseguradoras, entidades de crédito al consumo, sociedades de valores, gestoras de fondo de inversión colectiva, asesores financieros independientes, planes de pensión y agentes y corredores de seguros independientes. Este sector se encuentra bastante integrado en Canadá y ya no hay una clara separación entre los 4 pilares que son los bancos, las compañías de fideicomiso, aseguradoras y sociedad de inversión. Le doy paso a mi compañera Noemí. 3. Precios de la economía. Inflación. En la tabla de inflación histórica de Canadá que presentamos ahí es por año, desde 2011 al 2020. En el año 2011, en su periodo anual, tuvo una tasa de crecimiento del 3%. En cambio, del periodo de 2012 al 2014, tuvo una baja tasa que disminuyó al 2% debido a las faltas de exportaciones e inversiones. En los precios del consumidor tuvieron una variación de 0,8% en diciembre, similar a lo registrado en noviembre de 2012. Los costos del alcohol, el tabaco y los alimentos fueron los que lideraron el avance registrado. Entre marzo y noviembre de 2014 se produjo una ligera subida del IPC por la subida del precio de la energía. A partir de entonces, los precios iniciaron una tendencia descendente como consecuencia de la fuerte caída del precio crudo, hasta el mínimo de abril de 2015 más 0,8%. Desde un mínimo en abril de 2015 de más 0,8% motivado por la caída del precio de crudo de inflación, ha ido subiendo hasta alcanzar su valor más alto en julio de 2018 con un dato del 3%. El Banco de Canadá estima que la inflación seguirá reduciéndose en el 2019 debido a los bajos precios de la gasolina y al menor crecimiento del PBI para volver al 2% a finales de 2019. La inflación se aceleró en enero. En el índice de precios al consumidor aumentó 1%,
respecto al año de 2020 y 0,7% en comparación con diciembre. Siguiente diapositiva, por favor. En salarios. En el cuadro que podemos visualizar, el salario mínimo en dólares canadienses, que es la moneda oficial en Canadá, podemos visualizar que este año fue de 2.367,7 dólares canadienses. Y por lo tanto, el salario mínimo ha subido a 58,9 dólares canadienses mensuales al salario anterior. El salario mínimo interprofesional en el año 2020 en Canadá quedó fijo en 1.622 euros al mes, es decir, 19.464 euros al año. Teniendo en cuenta que son 12 pagas anuales, es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países. Siguiente diapositiva, por favor. En la tasa de interés, el Banco de Canadá sitúa el objetivo de inflación en el 2%, con una banda de fluctuación del más 1%. En julio de 2017, el tipo de interés subió al 0,75%, que fue su primera subida desde 2010, y en octubre de 2018 al 1,75%. En el 2019, en abril, el banco mantiene el tipo de interés de referencia en el 1,75%. El Banco Central ha mantenido el tipo de interés de referencia sin cambios por sexto mes consecutivo y no se esperan subidas hasta finales del año, dado por el empeoramiento de la coyuntura de la pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. En el tipo de cambio, entre 2010 y 2019, el dólar canadiense se fue fortaleciendo por la entrada de flujos de capital extranjero al país en búsqueda de seguridad, dada la incertidumbre en los mercados internacionales. En el 2012, el dólar canadiense varió en valores cercanos a la paridad con respecto al dólar americano. Y en el 2013 de enero inició un proceso de depreciación interrumpido frente al euro. El dólar canadiense alcanzó un máximo en agosto de 2012, siendo 1,2153 euros. A partir de ahí se inicia un proceso de depreciación hasta el mínimo de marzo de 2018, provocada por la caída de los precios del crudo. En 2018, el tipo de cambio de medio dólar americano fue oscilando entre 1,2288 y 1,3642 dólares, depreciándose un 9,9% a lo largo del año. Frente al euro, el tipo de cambio cambió durante el medio año de 2018, depreciándose un 8,3%. Según el índice de cambio efectivo de Canadá, el dólar canadiense se ha apreciado frente a las divisas de sus principales socios económicos un 7,1% en 2018. El dólar canadiense alcanzó valores mínimos en marzo de 2018. En abril, el dólar canadiense se depreció frente al dólar estadounidense y el euro. El dólar canadiense cerró en el mes de abril de 2018, lo que se supone de una depreciación del 0,44%. En el tipo de cambio del cierre del mes de marzo, contra el euro, el dólar canadiense cerró el mes de abril de 1,5055 euros, con una depreciación del 3,53% con respecto al cierre del mes anterior. Pase a mi compañero Jean-Pierre. Bueno, en mi caso voy a hablar de lo que es la tasa de desempleo. ¿Qué tenemos por la tasa de desempleo? Bueno, es el nivel de desocupación que tienen las personas económicamente activas. En este caso de Canadá hemos registrado los 16 años. De Canadá siendo de 2003, tomando 2003, todo lo que es, y hasta 2018. Como vemos, ha tenido pues una tasa bastante baja, excepto en el 2009, que ha sido uno de los picos más altos, y el 2003, que sería también uno de los picos más altos. En todo esto, pues tomando la información, he decidido sumar las tasas de desempleo para dar más o menos una clasificación, la cual es la siguiente, la clasificación, poniendo, por ejemplo, en el número 1, sería la tasa de desempleo más alta con el 100%, el 100.5% de la tasa de desempleo, y siendo el 2018 el 70,9% de tasa de desempleo.
En este caso lo dividí en tres partes. Por ejemplo, lo que es 2008, 2007 y 2018 son los más bajos que se han detectado. Y en cambio lo que es el 2009, 2010, 2013 y 2011 han sido los picos más altos, los más rojos que ha tenido Canadá. Y pues el resto de 2012, 2004, 2013, 2016, 2014, 2015, 2005, hasta 2017 han sido los picos más o menos que se han mantenido en la media. Podría decirse que es la media de desempleo que ha tenido, o el mayor rango del número que se repite. Bueno, antes de terminar esto, pues tengo algunos datos también que pues he podido sacar a través de pequeño análisis que le he dado. Por ejemplo, tenemos el hecho de que, pues en esta tabla de clasificación, por ejemplo, tenemos el hecho de que tanto hombres como mujeres, el rango más alto ha sido de los hombres. El desempleo de los hombres y mujeres, como se llama, ha sido bastante diferenciado, ya que los hombres superaban a las mujeres con 1, 2 o 3% de diferencia, siendo el hombre el más alto del 10% y la mujer el 7%. Por ejemplo, claro, de los hombres era el 10% el más alto y el más bajo que tenía el desempleo de los hombres ha sido del 5,8%. En el caso de las mujeres el más alto ha sido del 7,5% y el más bajo de un 5,4%. Como vemos, hay una gran diferenciación entre los hombres y mujeres. Casi los hombres son más propensos a ser desempleados que incluso las mujeres. Y esa es una constante que se ha repetido en estos 15 años que se ha logrado graficar. Luego pasaríamos a lo que es la distribución de las riquezas. En este caso hablaríamos de lo que es el salario medio. Como hemos visto, ha ido más escalando, siendo el pico más alto el año 2012 y pues manteniéndose. Ha ido a escala. El 2009 ha sido uno de los más bajos, podría decirse, pero 2003 y el 2004 han sido también picos bajos. Casi siempre el 2009 es un número que se repite cuando hablamos de aceleración y hace incluso aumento de tasa de desempleo, y en este caso el salario medio ha sido uno de los picos, de los tres picos más bajos. También armé una tabla de clasificación donde coloco al 2003 como el más bajo y al 2012 como el más alto. Los dos más bajos serían el 2003 y el 2004, siendo $23,558, perdón, y el más alto de 36,420 euros. En este caso, por ejemplo, los 4 años 2018, 2017, 2015 y 2012 son los picos más altos, 2013, perdón, son los picos más altos, y los demás han ido escalando. Como vemos en esta tabla de clasificación, Canadá ha sido uno de los países que ha ido en escala. Algunos retrocesos han sido, por ejemplo, en el 5 se mantiene bajo, en el 2007 aumenta, y luego vuelve a bajar en el 2008 y así consecutivamente. Pero casi la gran mayoría ha ido escalando Canadá en el caso del salario medio. Y le daré el pase a mi compañera. Balanza de pagos. La balanza comercial de Canadá mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones en dólares estadounidenses. No obstante, el impacto de la balanza comercial en las cotizaciones del dólar canadiense es ambiguo. Esto depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos. En el 2018, como podemos ver, Canadá registró un déficit en su balanza comercial de 16,704 millones de euros y un 1,14% de su PBI, inferior al registrado en el 2017, que este fue un 20,346,9 millones de euros, el 1,39% del PBI. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las importaciones, pero acompañado de un incremento aún mayor de las exportaciones de Canadá. Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Canadá en los últimos años, el déficit ha caído respecto al 2017, como ya hemos visto, al igual que ocurre con respecto al 2008, cuando el superávit fue de 25,469,4 millones de euros, que suponía un 2,4% de su PBI. Siguiente diapositiva. Inversión extranjera directa.
salida neta del capital, esto está expresado en porcentajes del PIB. En Canadá, el porcentaje fue de un 3.7% en el 2018, su valor más alto durante los 48 últimos años. Fue de 6.28 en el 2000. El valor más reciente del indicador de inversión extranjera directa fue en Canadá de 45,416.290 para el año 2018. Durante los últimos 48 años, el valor de este indicador ha fluctuado entre 120.451.000 en el 2007 y 90.047.130 en el 1982. Siguiente. Inversión de cartera. La inversión de cartera extranjera se refiere a una inversión en los activos financieros de un país extranjero como acciones o bonos disponibles en la bolsa. Como podemos ver, en Canadá en el 2003 se ha registrado un 9.947.000 millones, registrando su valor más alto en el 2017 con 42.278.000 millones y en el 2018 con 19.499.000 millones. Siguiente. Las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los activos líquidos en moneda extranjera que mantiene el banco para apoyar su política monetaria y cambiaria. Estos constituyen uno de los instrumentos a su disposición para cumplir con el objetivo permanente de velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Como podemos ver, los puntos más altos obtenidos son a partir del 2015 y a partir de este año se mantiene una cantidad similar. Por ahí. Le doy pase a mi compañera Marjorie. Bueno, en el sector público, su gasto fue en el 2020 fue un aproximado de 118 millones de euros, hasta que llega al total de 755.000 millones de euros. Bueno, esta cifra alcanzó un 52% del PIB, el cual tuvo una subida desde el año 2019 del 11%. Bueno, el gasto del 2019 hasta el 2020 en total fue de un 40%, un aproximado, del PIB. En fin, Canadá, como siempre, se ha tenido sus altas y bajas. En este caso tiene una alta cantidad de gasto con respecto al PIB. Si se compara con otras naciones, este país toma el puesto 21 entre 190 países del ranking, el cual tiene más PIB. Bueno, en el 2020 el gasto público sigue y ha sido dividido entre todos los ciudadanos del país, el cual sale un aproximado de 19.000 euros por ciudadano. Y en el 2019 fue de 16.000. Por ello, en ese transcurso del año subió a 2.000 por ciudadano, un aproximado. Bueno, en la actividad en el negocio, como se sabe que ha bajado en el año 2020 y aún así al comienzo incrementó un 4,5. Sin embargo, cayó de vuelta por el tema de la cuarentena y todo eso. Siguiente.
El déficit. En Canadá el déficit nació, no hubo muchos ingresos, sin embargo, en el 2020 hubo más pérdidas por el tema del COVID-19, en el cual los gastos principales y los más fuertes para este país, el cual los llevó a que creciera su deuda externa, fue eh, el COVID y las nuevas formas de tratarlo. También cómo ayudar, ¿no?, a los ciudadanos. Y este gasto fue de 11 millones, un aproximado, millones de euros. También se le dio beneficios a distintas áreas, por ejemplo, para los colegios y los asilos para los adultos mayores, el cual no tienen o no cuentan con familiares cercanos para que los cuiden. Por ello, el gobierno prestó a estas instituciones para que sigan manteniéndolos. Y este gasto fue de 40 millones de euros. Otro de los gastos más fuertes fue también las transferencias de los gobiernos, que esto tuvo 4.6 millones de euros. También tuvo la pérdida en las ventas de bienes y servicios, ya que por la pandemia varias perdieron sus pertenencias. Y como en este caso sus terrenos o sus locales. Y por último, los gastos directos del programa, que esto fue de 11,3 millones de euros. Bueno, estos gastos fueron los más fuertes para Canadá, el cual tuvo más, lo hizo caer bastante. En estos años de pandemia bueno, el presidente tomó varias decisiones fuertes y entre ellas decidió endeudarse más con otros países, ya que creció la deuda externa, y apoyar más a los ciudadanos, ya que muchos fallecían y perdían empleos, el cual no tenían cómo sustentar sus gastos. El siguiente. El superávit fiscal. Bueno, Canadá también ha tenido ingresos, pero no muchos en el 2020. Uno de sus ingresos fue los tributos de algunas empresas que se mantenían de pie y los saldos que quedaban del año anterior, o sea, del 2019. Sin embargo, en total los tributos de las grandes empresas fueron de 12 mil millones de euros y en el más lo que fue en el 2019, que fue de 19 mil mil millones de euros, el cual ayudó bastante a estos tiempos difíciles, sin contar lo que le prestaron a Canadá para cubrir los gastos ya mencionados. Y otro de los ingresos también que hubo más fuertes fue el cargo de combustible, que durante el paso del año 2019 a 2020 fue de 0,8 mil millones de euros que ingresó. Bueno, hoy en día Canadá tomará la decisión de subir todos los precios hasta que se recupere la situación, y así poder mantener la economía y que muchas empresas sigan trabajando. A pesar de que eso va a costar mucho, ya que ha sufrido bastantes pérdidas de pequeñas, medianas y grandes empresas en quiebra, eh, y también empleados, pero nada implica que no puedan sobrevivir de esta pandemia. Siguiente. La deuda externa ha ido subiendo y bajando desde el
los últimos años. Desde el 2004 ha ido subiendo y no ha habido disminuciones. Bueno, como dije, va incrementando cada año más y más al pedir prestado a otros países, y cada vez va aumentando más el monto que se paga diariamente. Y bueno, como todo, la deuda externa también se divide entre entre los ciudadanos, y en el 2019 fue dividido para los ciudadanos aproximadamente 35.000 euros cada uno, pero con el préstamo que se le dio para sustentar todo el 2020, subió a 87.000 euros por persona. Así que cada ciudadano está más endeudado a causa de esta enfermedad. Y también esto causó que muchos empleados, muchas empresas quebraran y personas sin empleo, y el gobierno tuvo que ayudarlos de alguna u otra forma haciendo la deuda externa. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, profesor, por su atención prestada. Gracias, profesor.